Hola, buen día, me llamo Paola Durán, soy psicóloga clínica y me dedico a la consulta privada de jóvenes y adultos. Hoy vengo a platicar sobre el tema de los pensamientos, qué son, por qué son algo tan importante y creo que es algo que vivimos diario, que la mente está encendida los 365 días del año 24/7. Entonces es un tema muy relevante para nuestro bienestar, en nuestro día a día. ¿Qué estamos haciendo con nuestros pensamientos? ¿Cómo son importantes y cómo influyen en nuestro estado emocional? Me gustaría empezar definiendo qué es un pensamiento. En psicología, lo definimos más que nada como una forma de dirigir y planear lo que después se puede convertir en una acción concreta. ¿Qué quiere decir esto? Es el resultado de nuestra percepción y de la interpretación que le damos a lo que está sucediendo en nuestro mundo, a todo nuestro alrededor. Nosotros tomamos esa información, la convertimos en algo y a partir de eso vamos a tomar una acción al respecto. Al ser resultados de nuestra interpretación de la realidad, los pensamientos van a ser siempre diferentes, porque esto lo determina la persona que está pensando. ¿Qué quiere decir esto? Las creencias que se me han enseñado, las que he adoptado, mis experiencias pasadas, incluso el ambiente cultural y también mi estado de ánimo pueden tener un efecto en el resultado de mi pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy la misma cuando tengo hambre que cuando no tengo hambre. Mis pensamientos van a variar. Esto es por el filtro que generan las creencias y todo lo anterior. Este trasfondo puede tener un impacto directo en las emociones que tenemos, ya sean desagradables o agradables. Te pongo un ejemplo. Supongamos que dos personas se ganaron la lotería. Pedro y Pablo se ganaron la lotería. ¿Sí? ¿Qué pasa con Pablo? Pablo se gana $100 millones o una cantidad exorbitante de dinero. Y según sus experiencias pasadas, lo que sabe de ganar la lotería, lo que sabe sobre tener estas facilidades, generan un filtro que es su pensamiento o su resultado va a ser el siguiente. Ya no hay nada de qué preocuparse en esta vida. Ya no tengo ningún problema y puedo ser completamente feliz. Esto lo va a llevar a emociones muy agradables, de tranquilidad, quizá de paz, de mucha emoción. Y a lo mejor la acción que tome a partir de entonces sea vivir su vida gastando ese dinero. Por otro lado tenemos a Pedro. Pedro gana la misma cantidad de dinero exorbitante, pero por experiencias pasadas o por creencias piensa, ¡qué alivio! No hay nada de qué preocuparme. Sin embargo, no puedo hacer uso de este dinero al 100%, porque quizá tengo que ser más cuidadoso. Quizá no puedo hacerle saber a todas las personas que tengo este dinero. Quizá tiene un poco más de temas de desconfianza, que lo quieren mantener alerta y que lo quieren proteger del peligro. Estos pensamientos directamente van a generar una emoción tanto de tranquilidad y de alivio, pero también un poco de preocupación. Es así como podemos ver el efecto directo de cómo mi pensamiento puede alterar mi vida. Nuestra percepción está sujeta a todo este tipo de cosas, cómo hemos crecido, qué pensamos. Y es por esto que cada pensamiento que tenemos durante el día se convierte en algo importante en nuestras vidas. Sin embargo, no porque pensemos las 24 horas del día, quiere decir que todo lo que pensamos sea real o que sea completamente atinado. Y es aquí donde podemos empezar a practicar el definir qué pensamientos vale la pena que yo les ponga atención. Qué pensamientos no sean los más atinados o los más racionales. El preguntarnos toda esta serie de cosas puede hacer que yo viva mis pensamientos de una forma más relajada, con menos importancia. No hay que creer todo lo que pensamos, no es necesario. En diferentes estudios científicos se ha encontrado que la persona promedio tiene alrededor de 60,000 pensamientos al día. Esto querría decir que tenemos alrededor de 40 pensamientos por minuto.
Muchas veces cuando hablamos de la meditación y de esta técnica que puede ayudar a entrenarnos, muchas personas dicen, es que no puedo dejar de pensar. Y es que esto en sí es un pensamiento. Y si asumimos que tenemos 40 pensamientos por minuto, va a ser muy difícil pensar que la meditación es meramente estar en blanco, sin pensar en absolutamente nada, porque esto también es un pensamiento. Lo que queremos fortalecer en la meditación es justo el poder escuchar esos pensamientos, analizarlos, obtener la práctica de verlos pasar de un lado a otro, como en una carretera. Ver un coche pasar y que no signifique más que eso, porque si yo puedo tomar esa distancia, entonces puedo ir entendiendo que los pensamientos no dictan quién soy yo, a menos que sepa cuál es escuchar y qué acción tomo después de escucharlos. Los pensamientos generalmente se manifiestan de 3 formas diferentes. Puede ser por medio de un discurso, esto quiere decir, me hablo a mí misma, estoy platicando conmigo, o puede ser un diálogo, pregunta-respuesta, o incluso a veces en imágenes. Esto a veces interrumpe la meditación, o al menos eso pensamos. Pero recordemos el propósito de la meditación, que es entrenar la mente. Es poder recibir esa imagen disruptiva que llega a mi mente, verla pasar y continuar con lo que estoy haciendo. Porque esta habilidad de poder dejar ir y retomar la tarea me vuelve más consciente, y no solo en la práctica de la meditación, sino llevármelo y subir ese alcance a muchos otros aspectos de mi vida, en donde yo pueda detenerme un momento y continuar con lo que estoy haciendo, sin juzgarlo, sin agregar un pensamiento de culpa o de más responsabilidad. Esto no debió pasar, ¿lo estaría haciendo bien? Todos estos son pensamientos que para tomar esa distancia empezamos entonces a practicar. ¿Vale la pena que yo me pregunte esto? ¿Por qué lo estoy pensando? Es casi dar un clavado a estos pensamientos disruptivos. ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Acaso esto está repitiéndose en mi mente? ¿Estoy entrando en un laberinto mental? Últimamente nos enfrentamos mucho a esta cultura que, a pesar de que tiene buenas intenciones de ser positivos, de ser saludables, puede rayar un poco en hacernos sentir culpables por tener pensamientos negativos, por tener pensamientos pesimistas. Quiero compartirte que esto puede ser inevitable. No pasa nada si el primer pensamiento en llegar a tu mente es que todo saldrá mal. La idea de esto es que podamos saber, lo estoy interpretando la realidad, y esto es lo primero que llega a mi mente. Tratar de controlar qué estoy pensando puede ser muy, muy frustrante. Es mejor pensar los pensamientos como un río. Si yo trato de ponerle piedras y troncos para que se detengan, lo único que va a hacer desbordarse. Es mucho más saludable que aprendamos a tener esta visión de que la mente y los pensamientos fluyan, sigan pasando, y yo solo tome los que van a ser buenos para mí. No tratar de detenerlos, porque esto raya mucho en que nos haga sentir mal lo que estamos pensando. Entonces es como tener un doble pensamiento, tener el pensamiento negativo y además un pensamiento negativo sobre lo que estoy pensando. Es muy, muy cansado. Te quiero invitar a que encuentres una forma más compasiva de ver estos pensamientos. A fin de cuentas, tener pensamientos negativos no te convierte en una persona negativa, y tener pensamientos de enojo no nos convierte en personas enojonas. Simplemente es un resultado de cómo estás viendo el mundo, y por ende no te define. Ahora, que para aprender cuáles pensamientos puedo subirles un poco el volumen y cuáles son necesarios que le baje un poco el volumen, tenemos diferentes técnicas. Existe primero el método socrático, que esto, como sonará el nombre, viene a partir de Sócrates. ¿Qué buscaba él? Cuestionar, explorar diferentes perspectivas.
¿Habrá otra forma de ver esto? El método socrático consta de 3 diferentes categorías. El primero es pedir evidencia. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué creo en esto? ¿Hay algo que indique lo contrario? Voy a pedirle evidencia a favor del pensamiento y voy a pedir evidencia en contra del pensamiento. Sopesar esto un poco, ¿sí? Actualmente, en el punto en el que estamos, con la ansiedad que puede generar la pandemia y los contagios, el pedir evidencias puede ser algo que puede tranquilizar muchísimo un síntoma, una sensación fisiológica. Otra categoría es pensar siempre en alternativas, escenarios alternos. A veces solo se nos ocurre una explicación para lo que está sucediendo. Por ejemplo, esta persona no me contesta el teléfono, está enojada. ¿Sí? ¿Qué otra alternativa hay? Hay que darle vuelo a la mente, que piense un montón de alternativas, por más que suenen ridículas o chiquitas. Muchas veces la persona no me contesta el celular, no porque esté enojada, sino porque el cargador está lejos y dejó el celular en otro cuarto. Entonces podemos dar ese rango de opciones, de algo muy muy chico hasta algo muy muy grande, pero pensar en las alternativas le ayuda a mi mente a no centrarse en ese bucle. Por último, en el método socrático también tenemos el revisar los beneficios. ¿En qué me beneficia estar pensando en esto? Siempre hay un beneficio para la mente. A veces no es el más coherente, pero si podemos llegar al valor de ese pensamiento, ¿qué quiere decir? Estoy pensando en esto porque me hace sentir responsable. Estoy pensando en esto porque me hace sentir que tengo algo bajo control. Podemos llegar a ese valor y el valor nos va a decir hacia dónde está la solución. O pensar en qué me perjudica. Igual, así como en la evidencia, cuáles son los pros, cuáles son los contras de este pensamiento en mí. Otro recurso que puede ser relevante para saber cuando un pensamiento no está siendo del todo real es conocer las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son sesgos de la forma en la que vemos las cosas. Existen muchos tipos de distorsiones, pero siempre son formas en las que yo interpreto la realidad de una forma equivocada. Esto lo hacemos todos los seres humanos y de diferentes formas. A veces incluso tenemos distorsiones favoritas, cada quien. Pero conocerlas nos puede dar un punto de referencia para saber si ese pensamiento entra como una distorsión, entonces puedo alejarme un poco de la importancia que le estoy dando. Algunas de las distorsiones más comunes son el pensamiento todo o nada. ¿Qué quiere decir? Veo las cosas en blanco y negro. Esta persona es buena, esta persona es mala. Cuando pensamos esto de forma más racional, nos damos cuenta que no siempre es así. Las personas no entran en una categoría o no necesito hacer las cosas en blanco y negro. ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? Puedo de repente meterlo. Otro ejemplo importante de las distorsiones cognitivas es el filtro mental. Esto es cuando yo me enfoco en algo negativo e ignoro todo lo positivo. Esto pasa muchísimo en el día, ¿verdad? Si yo he tenido un día en el que le he pasado muy bien, pero de repente se me poncha una llanta, voy a pensar, qué terrible día. Y ahí le quité todo lo positivo al resto de mi día y puede que el resto del día esté de mal humor. Cuando podemos identificar un pensamiento que empiece con siempre me pasa esto, nunca me pasa esto, normalmente estamos hablando de distorsiones. ¿Qué quiere decir? La realidad no es como me la estoy platicando. Y el pensar así puede darme ese distanciamiento para entonces manejar mi emoción de una forma diferente y no dejar que me afecte hasta el punto de volverse insoportable todo el día. Cuando vemos un grado elevado de distorsiones o cuando sentimos que los pensamientos se están volviendo demasiado repetitivos, obsesivos o muy disruptivos, es importante también que sientas que es algo que puede manejarse y que no duden en ningún momento acercarse a un profesional de la salud mental, ya que esto es algo que se puede solucionar, solo hay que entrenar a la mente.